leyó mi tesis que hice sobre los guarichés en Ciudad del Carmen, sí, y donde usaba yo el método geológico sin pretender para nada detallar, introducirme en detalle a la información geológica, porque uno no sabe nada de geología, ¿verdad? sí. Pero que me sirvió muchísimo para enmarcar los estudios que estaba yo haciendo en los guarichés en en la isla del Carmen, Campeche. Y entonces a él le gustó ese resultado porque se relacionaba directamente sus patrones, sus modelos de cambios climáticos y cambios de nivel de mar en todo el Golfo de México, que ellos hicieron todas esas investigaciones, el doctor William Parker y otros colaboradores científicos de Florida University, Tallahassee. Y entonces vieron mi trabajo que había yo realizado en los guarichés y ellos les gustó mucho el resultado y me invitaron a un proyecto de investigación geológica en la isla del Carmen para que recuperáramos muestras de la isla del Carmen y se sometiera a los experimentos de carbono 14 y determinar la edad de la isla del Carmen, tanto en términos geológicos como su asociación con lo cultural, que era mi parte, ¿no? Y entonces descubrimos las fechas de inicio del surgimiento, que es una acumulación de arena que se va dando desde hace una buena cantidad de siglos, y los primeros asentamientos humanos que están allí en la isla del Carmen, particularmente en ese caso en el sitio arqueológico de Ensenada Grande, que está ahí aproximadamente en el kilómetro 27 de la carretera Carmen-Puerto Real. O sea, usted se conoce la historia de este lugar al derecho y al revés, con datos científicos. Sí, padrísimo. Incluso interesó mucho a nivel internacional y nos invitaron a un encuentro de geología del periodo Holoceno en Canadá y llevamos una ponencia donde tuve el gran honor de participar con William Tanner. Dije Parker hace ratito, es William Tanner. Y ese de Mirpolat. Ya ves que los americanos siempre ponen las iniciales y ni se entera uno que quiere decir. Ese de Mirpolat es uno de los tres que participamos en ese evento de un encuentro de especialistas sobre el Holoceno en Canadá. Y esa ponencia que preparamos la publicó Florida University, que es una publicación de la que siempre he estado muy orgulloso, ¿verdad? Por toda esta que te estoy platicando, sí, y que tiene que ver con la isla del Carmen. Así como eso, pues un día decidí estudiar historia y entonces estaba yo en Toluca cuando empecé a estudiar una maestría en historia y la terminé. Y entonces en ese mismo tiempo que yo quise en la UNAM estudiar un doctorado en historia en la misma Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en ese mismo momento sale la promoción de ganar una plaza federal en el Instituto Nacional de Antropología, en el Castillo de Chapultepec, y concursé y la gané. Y entonces desde ese momento tengo una plaza federal con carácter de definitividad de hace ya 30 y tantos años en el Instituto Nacional de Antropología de Historia. Bueno, todo eso te repito porque es muy importante. He realizado un trabajo constante de edición, de publicación, de todas esas cosas que he estado trabajando y muchas otras, incluso independientes. También en un momento dado enfermó mi mamá, el geriatra me sugirió que si me podía yo ir a Ciudad del Carmen a cuidarla y a estar pendiente de la evolución de esa enfermedad que tenía Alzheimer. Pedí permiso en el INAH. Estaba yo en el Museo de las Intervenciones en el convento de Churubusco y me fui a Ciudad del Carmen invitado por el ingeniero Eduardo Reyes Sánchez y el contador Nicolás Novelo Nobles. El primero era el rector, el segundo, ambos son amigos míos, y el segundo era el secretario de Administración y Finanzas de la UNACAR en ese momento. Y hicimos un pequeño instituto apoyado muy bien, con mucha generosidad por parte de Eduardo Sánchez y de Nicolás Novelo Nobles, y ahí estuvimos haciendo algunas investigaciones y publicamos muchas cosas. Fuimos al Archivo de Indias de Sevilla, estuvimos recopilando mucha información importantísima en la isla del Carmen, y de ahí salieron y han salido y siguen saliendo diversas publicaciones de todos los niveles, ¿no? Especializadas, arbitradas o no, de todos esos temas maravillosos que se encuentra uno en la ciudad de Sevilla, España. Volví varias veces, incluso ya no por Barcelona, Carlos, donde terminó mi labor ahí y me reintegré a mi plaza federal de Lina en la Ciudad de México. Y entonces
pedí mi cambio a Campeche, estoy en Campeche, y en Campeche también el gobierno del Estado en alguna ocasión nos volvió a pagar nuestra estancia en Sevilla, y hemos recopilado mucha información del archivo de Indias de Sevilla, donde se concentra toda la información del México virreinal, de los 3 siglos de los virreyes, y he producido también sobre ese tema, y a partir de ese material inédito en su mayoría, he producido también otras publicaciones, dictado algunas conferencias, etcétera, etcétera. Yo recuerdo un libro por el que lo conocí, el que habla acerca de los mayas chontales. Hizo la presentación aquí en Ciudad del Carmen. Ahí fue donde yo lo conocí. Fue en este inter que usted en este momento donde usted ya está por su cuenta en el INA, cuando pues ahora entramos en materia, cuando se interesa a profundidad en específico, ¿usted se interesó en el tema de esta supuesta batalla, la de los piratas, o lo descubre estando en algún trabajo? ¿Te refieres a la expulsión, entre comillas, de los piratas de la Laguna de Términos por parte de Alonso Felipe Andrade, verdad? Sí, exactamente, profesor. Sí, bueno, eso desde niños, ¿no? Tú eres de Ciudad del Carmen, ¿verdad? ¿O de Campeche? Yo soy de Puebla, pero me crecí aquí en Ciudad del Carmen. Nosotros, desde niños, desde la primaria, nos empiezan a dar las primeras clases de historia, y uno de los personajes centrales siempre ha sido Alonso Felipe Andrade. De hecho, había un libro de texto campechano, o sea, de Campeche, que hablaba de eso. Sí, claro, es parte es una historia impregnada de hispanismo, ¿no? Como la mayor parte de nuestra historia mexicana tiene una tendencia hacia la hispanidad, ¿no? Sí. Entonces de repente hasta se es injusto, o por lo menos es impreciso en muchos casos por no decir cosas y detalles que rompen con los esquemas. En este caso la expulsión de los piratas que toma además un sentido religioso, ¿no? Un mito fundador, que es el caso de la Virgen del Carmen, que es patrona de la Marina Española, que ella inspiró y guió a Alonso Felipe Andrade para expulsar a los piratas, y que hubo una gran batalla donde triunfaron los ejércitos españoles y qué sé yo contra los ingleses, y fue terrible, y en una ocasión como 7 meses, exactamente 7 meses después de esa primera batalla, según la historia oficialista española de la época, 7 meses después regresan los piratas, intentan de nuevo recuperar una zona que había sido su asentamiento durante casi 2 siglos, y matan a Alonso Felipe Andrade, que ya era el primer gobernador del presidio del Carmen. Lo matan y se van, y nunca más regresan. Los piratas ni tienen la menor idea de a dónde fueron, ¿no? Se asentaron, ni mucho menos. Esa es como la versión española Disney. Ándale. Y entonces, sobre la marcha, yo que soy de Ciudad del Carmen, que me gusta la historia, que está muy interesada en esas historias Disney de la primaria, y que nunca nadie tiene mayor interés en repasar, en superar, ¿no? Y nos quedamos en ese nivel. Entonces yo en una ocasión compartí con un amigo historiador que se llama Luis Fernando Leriche Guzmán, y que murió hace como 1 año y medio, unos documentos que hallamos en un archivo, eso a nivel electrónico, no fuimos a Inglaterra, pero son parte de un acervo histórico, archivístico de Inglaterra, un archivo de Londres, donde descubrimos, entre comillas, otra versión de los hechos de la expulsión, entre comillas, de los británicos que se establecieron en la isla del Carmen. Aquí voy a entrar en detalle a un segundo capítulo. Sí, por favor. ¿Me permites? No, sí, por favor. Porque hay que detallar y comenzar de cero para explicar que la gente que estaba establecida en la isla del Carmen, no todos eran piratas. En la isla del Carmen, como que no tuvo España los suficientes recursos para ocuparla. En el siglo XVI se abandonó durante mucho tiempo. Los españoles solamente, también eso rompe con los esquemas del gran poderío imperial español y demás, pero los españoles no tenían tanto poder para abarcar, controlar todo, ¿no? Todo lo que en el mapa se veía. En la gran fiesta de despojo de Tenochtitlan, ¿no? De las grandes riquezas del imperio de las islas. Entonces, aunque algunos estaban interesados, entre ellos los Montejo,
Francisco de Montejo, sí. papá Francisco de Montejo, hijo Francisco de Montejo, el sobrino o el mozo, son de los pocos que están interesados tratando de convencer a los gobernantes, de los primeros gobernantes de la época, los virreyes, Hernán Cortés mismo, que tenía una fuerza importante, de que les financiaran la conquista de Yucatán, que ya habían pasado por aquí, que ya habían comprobado las enormes riquezas que también tenían los mayas en esta zona, que se podía poblar y que había una cosa muy importante para ellos, aunque no había oro y eso inhibía el interés de los españoles, que lo que querían ver es metales preciosos. Como las minas del norte, ¿no? Por ejemplo. De plata, de oro, de todo lo que se te dé la gana, ¿no? Aquí mismo se inventa la fusión de los metales en México, no en España, para hacer cobre, para hacer un montón de otros elementos que sirven para fabricar armas y para enriquecerse sin medida ni clemencia por parte de los conquistadores. Entonces como que pierde interés la gente que está allá